A los 24 años, trabajó con el director más importante del cine mundial y se convirtió en el símbolo sexual más deseado de México. A los 29, aseguró sus piernas por 100,000 pesos porque su cuerpo valía más que cualquier contrato que le pudieran ofrecer. A los 32, se casó con un torero español que la abandonó en 2 meses. Hoy tiene 78 años y fallece sola en una cama de hospital, con los riñones destrozados, conectada a una máquina 3 veces por semana, sin hijos, sin fortuna, sin nadie que le sostenga la mano. Su nombre era Leticia Lilia Amezcua Prado, pero el mundo la conoció como Lilia Prado, la mujer más deseada del cine de oro mexicano. Y lo que la industria, los hombres que la amaron y el país que la idolatró le hicieron, fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que la industria del espectáculo enterró durante más de 4 décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que fue el rostro, las piernas y el corazón del cine de oro mexicano. Primera, lo que nadie contó. Lilia Prado quedó embarazada de 4 meses. Una enfermedad grave se lo arrancó, y lo que dijo después de perderlo revela una herida tan profunda que tomó una decisión irreversible que definió el resto de su vida entera. Segunda, el hombre por el que sacrificó todo. Su relación con Juan García Esquivel, el compositor más innovador de su generación. Esquivel quería que lo siguiera a Estados Unidos. Ella dijo que no. Te voy a contar exactamente por qué. Y lo que pasó el día en que Esquivel se fue para siempre. En 2002, 4 años antes que ella. Tercera, el testimonio que nadie se atrevió a contar. Pedro Infante, el ídolo de México, le mandó una serenata que duró 10 horas seguidas. 10 horas, y aún así, no fue suficiente. Voy a contarte qué pasó esa noche y por qué Lilia eligió no quedarse con el hombre que todo México hubiera elegido para ella. Cuarta, la razón real por la que Lilia Prado falleció en silencio, lejos de cualquier titular, el 22 de mayo de 2006. Sin herederos, sin fortuna, con los riñones fallando, paralizada de manera progresiva, pidiendo una sola cosa, que la enterraran junto a su madre, no junto a ningún hombre, junto a su madre. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la industria del cine mexicano ha preferido no recordar durante casi medio siglo. Pero antes de contarte cómo terminó, necesitas entender cómo empezó. Porque el infierno de Lilia Prado no comenzó con la enfermedad, ni con los hombres que no se quedaron, ni con la industria que la olvidó. Comenzó el 30 de marzo de 1928, en un pueblo de tierra en Michoacán, en una familia donde el padre ya estaba a punto de desaparecer. 30 de marzo de 1928, Zacapu, Michoacán. México vive en una contradicción brutal. Han pasado apenas 18 años desde el fin de la Revolución Mexicana. En las ciudades grandes empiezan a aparecer los primeros cines, los primeros radios, los primeros sueños importados de Hollywood. Pero en los pueblos pequeños del interior, en lugares como Zacapu, nada de eso existe todavía. Zacapu es un pueblo enclavado en el corazón de Michoacán, rodeado de montañas y de una laguna que los lugareños llaman como si fuera sagrada. Las calles son de tierra, las casas son de adobe. Por las mañanas, el olor a tortilla recién hecha se mezcla con el polvo que levanta el viento del lago. No hay nada que se parezca remotamente a lo que el mundo llama modernidad. Es en ese lugar donde nace Leticia Lilia Amezcua Prado, una niña que nadie imagina todavía que va a convertirse en la mujer más fotografiada, más deseada y más abandonada del cine mexicano. Su madre se llama María Luisa. Es una mujer de pueblo, dura por necesidad, cariñosa por instinto. Su padre se llama
Ramiro Amezcua. Y Ramiro Amezcua es, como casi todos los padres en esta historia, un hombre que no supo quedarse. No hay registros precisos de cuándo ni cómo Ramiro desaparece de la vida de Lilia. No hay una fecha exacta, no hay un portazo dramático. Hay algo peor. Hay una ausencia que se va instalando despacio, como el agua que se filtra por las grietas de una pared, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay pared. Lo que sí sabemos es lo que Lilia vivió después. Una infancia sin la figura paterna. Una infancia donde la única referencia, el único pilar, la única persona que siempre estuvo, fue María Luisa, su madre, la misma junto a quien pidió ser enterrada 78 años después. Guarda ese detalle, lo vas a necesitar después. Imagínate eso, ser una niña en Zacapu, Michoacán, a finales de los años 30. No tienes padre. Tu madre trabaja desde que sale el sol hasta que se mete. Tus zapatos tienen hoyos. Tu vestido es el mismo que usas los lunes, los viernes y los domingos de misa. La cena es lo que haya. Frijoles, tortillas, a veces un poco de arroz, si el mes fue bueno. A veces nada. Y te duermes con el estómago apretado haciendo ruido. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es dormirte con hambre siendo una niña, en un cuarto oscuro, escuchando a tu madre moverse en la cocina buscando algo que ya no existe? Eso fue Lilia Prado, antes de ser Lilia Prado. Pero hay algo en esa niña que no encaja con el lugar donde nació. No es solo que sea bonita, aunque lo es. Es una presencia, una manera de entrar a un cuarto y hacer que todos volteen a verla sin que ella haga nada especial. O tienes eso, o no lo tienes. Lilia lo tiene, y en Zacapu no hay nada que hacer con eso. A finales de los años 40, cuando Lilia tiene alrededor de 18 años, algo se rompe definitivamente. Zacapu ya no le alcanza, y toma una decisión que, en esa época, para una mujer joven de pueblo sin dinero ni contactos, es casi una locura. Se va a Ciudad de México, sola, sin conocer a nadie, sin dinero, sin un plan claro, más allá de una certeza que siente en el cuerpo como se siente el hambre, que hay algo esperándola allá afuera. Piensa en eso un momento. Una mujer joven, sin padre, criada en la pobreza de un pueblo michoacano, en un país donde las mujeres no viajan solas, no se instalan solas, no toman decisiones solas, agarra lo poco que tiene y se planta en la ciudad más grande y más feroz de México. Sola, la gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan. Pero Lilia todavía no sabe eso. Lilia todavía cree que si llegas, si resistes, si eres suficientemente buena, el mundo te cuida de vuelta. Todavía lo cree. Ciudad de México a finales de los 40 es otro planeta comparado con Zacapu. Es ruido, humo, gente por todos lados. Es cines en cada esquina con carteles pintados a mano de actrices que parecen diosas. Y Lilia llega sin un peso, sin conocidos, sin red. Los primeros meses son exactamente lo que puedes imaginar. Cuartos de renta mínima en colonias que no aparecen en los mapas bonitos de la ciudad. Trabajos que no tienen nada de glamorosos. Noches largas mirando el techo, preguntándose si la decisión fue un error. Quizá tú también has estado ahí, en ese momento exacto donde ya no puedes volver, pero tampoco puedes ver todavía hacia dónde vas. Ese lugar oscuro entre lo que dejaste y lo que no ha llegado. Lilia se queda en ese espacio más tiempo del que hubiera querido, pero se queda, y entonces aparece alguien. La industria del cine mexicano de principios de los años 50 está en su momento más brillante. Hay dinero, hay productores, hay directores, hay estudios buscando constantemente caras nuevas. Y hay una joven de Michoacán con esos ojos y esa presencia que no se aprende ni se fabrica.
Alguien la nota. Alguien le da una primera oportunidad menor, pero es suficiente para que su nombre empiece a circular en los lugares donde circulan los nombres que importan. Y entonces llega 1952. Y con 1952 llega Luis Buñuel. Buñuel en ese momento es uno de los cineastas más importantes del planeta. El hombre que llegó a México huyendo del franquismo español y encontró aquí la libertad para hacer exactamente lo que quería. Y lo que quería en 1952 era hacer su vida al cielo. Para esa película necesita a una mujer que sea sensual sin esfuerzo, peligrosa sin proponérselo. Alguien le habla de Lilia Prado. Buñuel la ve y la elige. Imagínate eso. 24 años. Llegaste de Zacapu sin nada. Y de pronto, Luis Buñuel te señala con el dedo y dice, tú. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Los estudios Tepeyac, Ciudad de México. Buñuel necesita a Raquel para su vida al cielo. La mujer peligrosa, la que desestabiliza, la fuerza que no es villana ni protagonista, sino algo más difícil de definir y de actuar. Cuando Buñuel ve a Lilia Prado, no duda. Sus ojos se mueven despacio sobre ella, con esa concentración clínica que tienen los directores grandes cuando evalúan no solo a una actriz, sino a un fenómeno. Y le dice algo que Lilia no olvidará nunca. Usted no actúa, usted simplemente es. Y eso es lo más difícil del mundo. Es. 7 palabras que cambian su destino para siempre. Pero lo que vino antes de Buñuel fue mucho más difícil de lo que nadie imagina cuando ve a una estrella en el escenario. Porque el talento no basta, nunca ha bastado. Para sobrevivir en la industria del cine mexicano de los años 50, necesitas contactos que Lilia no tiene, dinero para mantenerte mientras esperas los papeles que no llegan, un hombre en la industria que hable bien de ti en los lugares correctos. Lo que tiene Lilia es lo que trajo de Zacapu: terquedad. Esa clase específica de terquedad que se forma en los niños que se duermen con hambre. Antes de Buñuel, trabaja en los lugares que la industria prefiere no recordar. Pequeños teatros de variedades donde el público llega a medio bostezo. Apariciones menores en producciones donde nadie le pregunta su nombre. Castings donde la miran de arriba abajo, como si fuera ganado en una feria. Y después no le llaman. Hay noches en que el cuarto de renta se siente igual al cuarto de Zacapu. Mismo techo bajo, mismo silencio incómodo, mismo estómago que pregunta si mañana va a ser mejor. Pero algo la detiene de rendirse. Algo en su interior le dice que, si aguanta un poco más, si resiste una noche más, todo va a cambiar. Y tiene razón. 9 de mayo de 1952. Estreno de su vida al cielo. La sala tiene esa energía particular de los estrenos que la industria está esperando. Cuando las luces se encienden y la gente empieza a salir, los comentarios no son sobre la técnica de Buñuel ni sobre el guión. Son sobre ella. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo se llama la que hace de Raquel? Lilia Prado. Acuérdate de ese nombre. Esa noche, Leticia Lilia Amezcua Prado deja de ser la niña de Zacapu. Se convierte en Lilia Prado y ya no hay vuelta atrás. 1954 llega con otra película de Buñuel. La ilusión viaja en tranvía. Otra vez Buñuel la elige. Eso no es un accidente. Los directores exigentes no repiten a una actriz por inercia. La repiten porque saben lo que tienen. Las revistas la buscan. Los fotógrafos la buscan. Los productores que antes no le devolvían las llamadas, ahora son ellos los que llaman. Su nombre empieza a aparecer en los carteles en letras cada vez más grandes. Quizá tú también has encontrado a alguien así alguna vez. Una persona que cuando entra a un cuarto cambia la temperatura del aire, que no hace nada especial,
pero que de alguna manera organiza todo a su alrededor sin proponérselo. Eso era Lilia Prado, frente a una cámara. 1957 llega con algo sin precedente. Lilia Prado asegura sus piernas por 100.000 pesos. En 1957, el salario mínimo era de aproximadamente 12 pesos diarios. 100.000 pesos era lo que un trabajador promedio tardaría más de 20 años en ganar. La noticia sale en todos los periódicos. La radio la menciona. Lilia Prado, la mujer de las piernas de 100.000 pesos. El nombre se graba en la memoria colectiva de México. Y mientras eso pasa, algo oscuro está ocurriendo detrás de las cámaras. Algo que Lilia guarda con una discreción que viene de la misma escuela que le enseñó a su madre. Las mujeres no se quejan. Las mujeres cargan. Las mujeres sacan adelante a todos, aunque ellas se estén hundiendo. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan. A finales de los años 50, Lilia Prado es, sin discusión posible, una de las figuras más reconocibles del entretenimiento mexicano. Ha trabajado con Buñuel 2 veces, cuando la mayoría de sus contemporáneos no lograron ni una. Ha aparecido en todas las portadas. Ha asegurado su cuerpo por una cifra que nadie había alcanzado. El crítico más influyente de la época escribe: Lilia Prado no interpreta la seducción. La padece y la ejerce al mismo tiempo. Eso no se enseña. Tiene menos de 35 años. Viene de un pueblo de tierra en Michoacán. Llegó sola. Y llegó hasta aquí cargando sola, como aprendió desde los años de María Luisa. Pero hay algo que Lilia Prado no tiene en la cima. Algo que el seguro de 100.000 pesos no cubre. Algo que ningún papel con Buñuel puede darle. Un dolor de 4 meses. Guarda ese número, porque vuelve, siempre vuelve. Y lo que vino después fue peor, mucho peor, y nadie lo vio. Hay algo que la historia oficial de Lilia Prado siempre omitió. No por accidente, sino porque en el México de los años 50 hay cosas que las mujeres no cuentan en voz alta, cosas que se guardan en el cuerpo y se cargan solas. Lilia Prado estaba en la cima. Las revistas la buscaban. Su nombre era sinónimo de glamour y de esa presencia magnética que Buñuel había sabido ver desde el primer momento. Por fuera, todo brillaba. Por dentro, algo se estaba rompiendo sin que nadie lo viera. Porque en algún momento de la década de los 50, en medio de los rodajes, las fotografías y los carteles, Lilia Prado descubre que está embarazada. 4 meses. 4 meses de un hijo que ya existe, que ya tiene forma, que ya se mueve, aunque todavía apenas. 4 meses es ya una realidad. Es ya un nombre, pensado en silencio durante las noches. Es ya una persona. Aquí viene lo primero que te prometí. Lo que le pasa a Lilia Prado no es una decisión. No es algo que ella elige. Es una enfermedad grave que ataca su cuerpo en el momento más vulnerable posible, cuando está cargando una vida adentro. Y el resultado es la pérdida del embarazo. A los 4 meses. Piensa en eso un momento. No a las pocas semanas, cuando todavía hay una distancia entre el cuerpo y la realidad de lo que crece adentro. A los 4 meses, cuando ya no hay nada abstracto. No, cuando ya es completamente real, completamente presente, completamente tuyo. ¿Sabes lo que es perder algo así? ¿Sabes lo que es cargar durante 4 meses una vida que sientes como propia, que proteges sin pensarlo, y que de pronto ya no está? Y Lilia lo vive sola, con la misma discreción con que María Luisa encerró a sus hijos con llave y se fue a trabajar sin quejarse, con la misma terquedad silenciosa que aprendió en Zacapú. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan, y en ese momento,
Las luces se apagan de una manera que no se ve desde afuera. Lo que sucede después de la pérdida es lo que define el resto de su vida. Lilia Prado toma una decisión que nadie le exige, que nadie le pide. Una decisión que viene de adentro, del lugar donde se forman las resoluciones que no tienen vuelta atrás. Decide no volver a intentar ser madre, nunca más. No es que la vida se lo impida, es que ella decide que ese peso específico no puede volver a ponerlo sobre sus hombros. Porque perder algo a los 4 meses no es solo perder un embarazo, es perder una versión de tu futuro que ya habías empezado a construir. Quizá tú también has tomado una decisión así alguna vez. Una línea que trazas en silencio, sin anunciársela a nadie, pero que desde ese momento organiza todas las elecciones que vienen después. Esa línea es la que Lilia traza. Y desde ese momento, todo cambia. Porque esa decisión no viene sola. Si no hay hijos, no hay red, no hay nadie que tenga razones propias y profundas para estar presente cuando el cuerpo empiece a fallar. Y el cuerpo de Lilia Prado va a fallar. Ya lo sabemos. Diálisis 3 veces por semana. Parálisis progresiva. Un hospital en Ciudad de México. El 22 de mayo de 2006. 4 meses. Guarda ese número. Porque vuelve. Siempre vuelve. Pero eso no era todo. Lo que vino después fue aún más devastador. Porque mientras Lilia procesaba esa pérdida en silencio, había un hombre esperando una respuesta. Para entender lo que viene ahora, necesitas saber una cosa sobre el mundo en que vivía Lilia a finales de los años 50. En ese universo sonoro donde la música definía quién eras y a dónde pertenecías, había un hombre haciendo algo que nadie más en el mundo hacía todavía. Su nombre era Juan García Esquivel. Si no lo conoces, no es tu culpa, porque Juan García Esquivel no era un compositor menor, era un genio extraño, adelantado a su tiempo por décadas. Los críticos internacionales lo llamarían después el pionero del Space Age Pop. David Bowie lo escuchó. Los Beastie Boys lo samplearon. Quentin Tarantino lo usó en sus películas. Pero en los años 50, en Ciudad de México, Juan García Esquivel era simplemente el hombre más interesante de cualquier cuarto al que entraba. Y en algún momento de esa década, ese hombre y Lilia Prado se encontraron. Aquí viene lo segundo que te prometí. Lo que pasó entre Juan García Esquivel y Lilia Prado no fue un romance de revistas. Fue algo más difícil de cubrir y más difícil de olvidar. Fue real. Esquivel era todo lo que el mundo del espectáculo mexicano no era. Era intelectual, sin pedantería. Era un hombre que vivía completamente dentro de su música. Y que cuando miraba a Lilia veía algo que los productores y fotógrafos no sabían ver. Veía a la mujer detrás del símbolo. Y Lilia, que había aprendido desde Zacapu a desconfiar de los hombres que prometen, se permite algo que raramente se permitió en su vida: confiar. La relación crece en privado, lejos de las revistas y los flashes. Esquivel no es el hombre que quiere presumir a Lilia como trofeo. Es el hombre que quiere estar con ella a solas, hablando de cosas que importan. Y Lilia, por primera vez en mucho tiempo, no está cargando sola. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan. Pero hay algo en Juan García Esquivel que se parece peligrosamente a un refugio. Y entonces Esquivel le hace una propuesta. Estados Unidos. A finales de los años 50 recibe la oportunidad de grabar y trabajar allá. El mercado más grande del mundo. La posibilidad de que su música llegue a los oídos que la merecen. Esquivel va a irse. La decisión está tomada y quiere que Lilia se vaya con él. Piensa en eso un momento. No le está pidiendo que lo espere, le está pidiendo que lo acompañe. Que deje México, que deje la industria donde construyó todo lo que tiene. Que cruce la frontera hacia un lugar donde nadie sabe quién es Lilia Prado. ¿Sabes lo que es eso?
¿Sabes lo que significa que te pidan que abandones todo lo que construiste? Toda la identidad que labraste con años de sacrificio y silencio, para seguir a alguien hacia un futuro que todavía no existe. Lilia se queda. Su carrera estaba en México. Su idioma, sus contactos, su nombre, todo lo que había construido desde Zacapu estaba en México. En Estados Unidos era nadie. Pero hay algo más profundo que las razones prácticas. Lilia no está hecha para seguir a nadie hacia ningún lugar. Está hecha para quedarse y resistir. Juan García Esquivel se va a Estados Unidos. Graba álbumes que décadas después serán obras maestras. Tiene una carrera extraordinaria del otro lado de la frontera. Y Lilia se queda con una industria que empieza a cambiar y una pérdida que no aparece en ningún encabezado, porque nadie sabe qué ocurrió. En el año 2002, Juan García Esquivel deja este mundo sin titulares, 4 años antes que Lilia. Se va siendo más conocido en Europa y Estados Unidos que en su propio país. ¿Lilia lo supo? Pensó en aquella propuesta que rechazó, en aquel hombre que fue lo más cercano a un refugio que tuvo en su vida. No lo sabemos. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan. Pero lo que vino en medio, lo que llenó ese espacio entre la partida de Esquivel y el final de todo, fue una serie de intentos por llenar un vacío que tenía la forma exacta de todo lo que Lilia nunca pudo quedarse. Y el primero de esos intentos tiene un nombre que todo México conoce. Hay algo que la gente olvida cuando habla de las mujeres que fueron símbolos en el cine de oro mexicano. Las trata como estatuas, como si el glamour fuera una armadura que las protegía de todo lo que le duele a cualquier ser humano. Lilia Prado no era una estatua. Era una mujer que había perdido un hijo a los 4 meses, que había dejado ir al hombre que amaba, que había aprendido desde niña a cargar sola todo lo que había que cargar. Y en ese momento, donde la carrera seguía brillando por fuera, pero por dentro, había un vacío que ningún contrato podía llenar, llegaron los hombres. Porque cuando eres Lilia Prado, el problema no es que lleguen. El problema es que ninguno llega por las razones correctas. Todos llegan a ver a Lilia Prado, el símbolo. Nunca a Leticia Lilia Amezcua Prado, la niña de Zacapu. Aquí viene lo tercero que te prometí. El primero en llegar, o al menos el más famoso, es un nombre que no necesita presentación. Pedro Infante. Pedro Infante en los años 50 no es simplemente una estrella. Es el ídolo de México. El hombre que cuando canta hace llorar a las abuelas y suspirar a las nietas. El rostro más querido, la voz más amada de toda la época de oro. Y Pedro Infante quiere a Lilia Prado, no de manera discreta como Esquivel. Pedro Infante quiere a Lilia de la manera en que Pedro Infante hacía todo, con todo, sin medias tintas, sin calcular las consecuencias. Le manda una serenata, pero no una serenata normal. Pedro Infante se planta bajo la ventana de Lilia Prado con un mariachi completo y no se mueve durante 10 horas. Piensa en eso un momento. 10 horas. No 1 hora, no 2. 10 horas de música, de canciones, de Pedro Infante cantando bajo tu ventana con todo el peso de su voz y de su fama, sin rendirse, sin irse, sin aceptar el silencio como respuesta. ¿Y Lilia? Lilia no baja, no abre la ventana, no manda a alguien a decirle que suba, no cede ante el ídolo de México, ante la voz más famosa del país, ante el hombre que cualquier mujer de su época hubiera elegido sin pensarlo 2 veces. Lilia se queda adentro. ¿Sabes lo que significa decirle que no a Pedro Infante? En el México de los años 50, en una industria donde los hombres poderosos no estaban acostumbrados a escuchar esa palabra, eso era casi un acto revolucionario. Pero Lilia ya sabe algo que la serenata no puede cambiar. Sabe que los gestos grandes no garantizan nada.
sabe que 10 horas de música bajo una ventana no son lo mismo que 10 años de presencia real. Sabe, porque lo aprendió desde que su padre agarró sus cosas y se fue, que los hombres que prometen con gestos enormes no siempre son los que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan, y una serenata de 10 horas sigue siendo un aplauso. Pero el vacío no desaparece por decirle que no a Pedro Infante. Y en 1960, Lilia Prado toma una decisión que en retrospectiva dice todo sobre el estado en que se encuentra. Se casa con Gabriel Prieto, un torero español, un hombre cuya vida entera gira alrededor del riesgo calculado, de pararse frente a algo que puede matarte y no moverse. Quizá a eso le pareció atractivo. O quizá simplemente estaba cansada de estar sola. Quizá tú también has tomado una decisión así alguna vez. Una decisión que no viene del lugar más sabio de ti mismo, sino del lugar más cansado. Del lugar que ya no quiere seguir cargando solo y que acepta la primera mano que se extiende. Aunque en el fondo sepa que no es la mano correcta. Lilia se casa con Gabriel Prieto en 1960. El matrimonio dura 2 meses. 2 meses. No 2 años. 2 meses. 60 días entre la esperanza y la confirmación de que no era lo que necesitaba. Y después de Gabriel Prieto, algo cambia definitivamente. No más intentos. No más hombres que llegan con gestos enormes y se van antes de que el polvo se asiente. Si cargar sola es lo que la vida le tiene preparado, Lilia Prado va a cargar sola con la dignidad que siempre tuvo. Pero lo que no puede ver todavía es el precio real de esa decisión, el precio que se paga al final, cuando el cuerpo empieza a fallar y las luces se apagan de verdad y no hay nadie en el cuarto. Ese precio tiene fecha exacta: 22 de mayo de 2006. Si has llegado hasta aquí, lo que viene ahora es para ti. Es la revelación que prometí al principio, la que explica por qué una mujer que fue el símbolo más reconocible del cine mexicano de los años 50 terminó sus días completamente sola, sin que nadie volteara a verla, en un silencio que no fue humilde, ni fue paz, ni fue retiro elegido, fue abandono. No el abandono dramático de una sola noche, sino el abandono lento, sistemático, invisible, que México le hace a sus mujeres cuando ya no las necesita, cuando el cuerpo que idolatró empieza a envejecer, cuando la cara que puso en todas las portadas ya no vende lo que vendía. Ese abandono tiene una acumulación. Un día menos de llamadas, un año menos de papeles, una década menos de presencia pública. Y de pronto, Lilia Prado ya no está en los carteles, ya no está en las revistas, ya no está en la conversación. Simplemente ya no está. Y nadie pregunta dónde fue. Aquí viene lo cuarto que te prometí. La razón real por la que Lilia Prado se apagó sin que nadie lo notara, el 22 de mayo de 2006, no es una sola cosa, es una acumulación de ausencias. La primera ausencia ya la conoces, no hay hijos. La decisión que tomó después de perder el embarazo de 4 meses significa que, cuando el cuerpo empieza a fallar, no hay nadie con razones biológicas y profundas para estar presente. No hay nadie que recuerde haberla visto joven y llena de esa presencia que Buñuel describió como algo que no se aprende. La segunda ausencia es la fortuna que no está. El dinero del espectáculo no funciona como el dinero de otras industrias. Viene en ráfagas, no en flujos constantes. Y si no tienes la estructura que te proteja cuando los contratos dejan de llegar, se evaporiza con la misma velocidad con que llegó. La mujer que valió 100,000 pesos no llega al final con nada. Piensa en eso un momento. La misma industria que puso ese número sobre su cuerpo no construyó alrededor de ella ninguna estructura que protegiera su futuro cuando ese cuerpo envejeciera. La gloria no protege,
El deseo no cuida. El aplauso no acompaña cuando las luces se apagan. La tercera ausencia es el cuerpo que la traiciona. En los años 90, el deterioro físico se hace visible de una manera que ya no puede ignorarse. La parálisis progresiva llega despacio, con esa paciencia que tienen las enfermedades que saben que tienen tiempo. Un día algo no funciona como funcionaba. Un mes después, otro algo. Y después, los riñones. La insuficiencia renal instala en su vida una rutina sin glamour y sin negociación, 3 veces por semana. Sin excepción. La máquina de diálisis que hace lo que el cuerpo ya no puede hacer solo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que significa que tu existencia entera quede subordinada a un aparato que tienes que visitar más veces por semana que a cualquier persona que conozcas? Lilia lo sabe. Durante los últimos años de su vida, sola. La cuarta ausencia es la más devastadora. La red familiar que se redujo hasta casi desaparecer. Sin hijos, sin el matrimonio de 2 meses, sin Esquivel, ido para siempre desde 2002. Con María Luisa ya ausente hace tiempo. Lo que tenía era la memoria de su madre. La misma que encerró a sus hijos con llave para ir a trabajar. La misma que le enseñó, sin palabras, que las mujeres cargan solas. Y el último deseo que Lilia expresa, la única petición que hace sobre lo que debe pasar con su cuerpo, no tiene nada que ver con la industria que la idolatró, ni con los hombres que la amaron. Que la entierren junto a María Luisa, en el Panteón Jardín de Ciudad de México. No junto a Esquivel, no junto a Gabriel Prieto, no junto a ningún hombre, junto a su madre. Quizá tú también tienes a alguien así. Alguien que estuvo desde el principio, que estuvo cuando no había nada. Alguien junto a quien, si pudieras elegir, querrías quedarte para siempre. Eso fue María Luisa para Lilia Prado, la única presencia que nunca falló. El 22 de mayo de 2006, Lilia Prado da su último aliento en Ciudad de México y la entierran donde pidió, junto a María Luisa. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan, pero una madre sí. Para Lilia Prado, el declive llega en la segunda mitad de los años 60. El cine de oro mexicano que la catapultó está muriendo. La televisión le está quitando al cine su lugar en la vida cotidiana. Los estudios producen menos. Los presupuestos se reducen. Los actores que construyeron su carrera en ese mundo de celuloide se encuentran de pronto en un paisaje que ya no reconocen. Lilia tiene alrededor de 40 años cuando esto sucede. No es vieja. No debería ser el final de nada. Pero en una industria que construyó su imagen sobre la base de un cuerpo joven, 40 años en una mujer es una conversación diferente a 40 años en un hombre. Los papeles se reducen, se vuelven menos centrales, menos dignos de lo que Lilia sabe que puede hacer. Y Lilia toma la única decisión coherente con todo lo que es. Se retira con dignidad antes de que la retiren sin ella. Lo que ocurrió en los años que siguieron es una historia que se cuenta mejor en ausencias que en presencias. Ausencia en las revistas que antes la buscaban cada semana. Ausencia en los estrenos. Ausencia en las columnas de chismes que durante años rastrearon cada movimiento suyo. México, que tiene una memoria extraordinaria para los escándalos y una memoria muy corta para las personas, simplemente siguió adelante. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan. Hay apariciones esporádicas en los años 70 y 80, proyectos menores, participaciones que la industria ofrece con la condescendencia particular que tiene para sus figuras históricas. El papel pequeño en una producción que no está a la altura de lo que fue
El homenaje que se organiza más por culpa que por genuino reconocimiento. Lilia acepta algunas y rechaza otras, porque hay algo en ella que no le permite aparecer en cualquier lugar, de cualquier manera, solo para recordarle al mundo que todavía existe. Si aparece, aparece con dignidad, y cada vez más, la dignidad se vuelve difícil de preservar, porque en algún punto de los años 90 entra en la ecuación algo que no negocia y no respeta las decisiones que tomaste décadas atrás. Entra el cuerpo. La parálisis progresiva llega sin avisar. Un día algo no responde como respondía. Un mes después, otro algo. El cuerpo que México idolatró, el cuerpo que la industria aseguró por 100,000 pesos, empieza a ser una carga en lugar de un instrumento. Y después los riñones, 3 veces por semana, sin excepción. La mujer de las piernas de 100,000 pesos, conectada a una máquina para seguir viva, piensa en eso un momento. 3 veces por semana, semana tras semana, mes tras mes, sin poder saltarse una sesión, sin poder hacer como si no existiera la máquina que te mantiene viva. El retiro de Lilia no genera lo que debería generar. No genera una conversación nacional sobre lo que le debe México a las mujeres que construyeron su industria cultural. No genera un reconocimiento que llegue con tiempo suficiente para que ella pueda recibirlo con salud. Genera silencio. Los que estuvieron cerca durante los años de gloria se fueron diluyendo. No hubo traición dramática. Hubo que las llamadas fueron espaciándose hasta desaparecer. Perdió la movilidad, perdió la independencia económica, perdió la posibilidad de ser recordada en vida como merecía. No hubo homenaje multitudinario mientras todavía podía estar presente. No hubo retrospectiva que convocara a la industria a reconocer lo que le debía. La mujer que fue el símbolo más deseado del cine mexicano de los años 50, pasó sus últimos años en una ciudad de México que había seguido adelante sin voltear a verla. El 22 de mayo de 2006, mientras México está ocupado con otras cosas, con otros nombres, con otras caras en otros carteles, Lilia Prado se va de este mundo. Tenía 78 años. La noticia llega a los periódicos con la brevedad que se reserva para las historias que el presente no sabe cómo procesar. Unas líneas, algunos datos, el nombre de las películas, la mención de Buñuel, y después el silencio de vuelta. La entierran en el Panteón Jardín, junto a María Luisa, como pidió. Hoy las películas de Lilia Prado siguen existiendo en archivos y filmotecas. Su vida al cielo sigue siendo estudiada en escuelas de cine de todo el mundo. La ilusión viaja en tranvía. Sigue apareciendo en retrospectivas de Buñuel. Ya no puede recibir el reconocimiento que no llegó a tiempo. Ya no puede ver cómo el mundo redescubre su trabajo, pero su imagen sigue ahí. Esa mujer de Zacapú que llegó sola a Ciudad de México y se paró frente a la cámara de Buñuel con la misma terquedad silenciosa con que su madre aprendió taquigrafía para no morirse de hambre. Esa mujer sigue ahí, congelada en el celuloide, exactamente como fue. La gloria no protege, el deseo no cuida, el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan, pero el celuloide sí dura. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1928. Nace en Zacapú, Michoacán, sin padre, con una madre que aprende taquigrafía para no morirse de hambre. Finales de los 40, llega sola a Ciudad de México, sin contactos, sin dinero, sin nadie que la espere del otro lado. 1952. Luis Buñuel la elige para su vida al cielo. El director más importante que pisó suelo mexicano la señala y dice: tú. 1954. Buñuel la elige de nuevo para La ilusión viaja en tranvía. 2 películas con Buñuel cuando la mayoría no logró ni una. Mediados de los 50.
pierde un embarazo de 4 meses. Decide que nunca más. Una línea que no cruzará de vuelta. 1957. Asegura sus piernas por 100,000 pesos. La cifra más alta que la industria había puesto sobre un cuerpo humano. Finales de los 50. Esquivel le propone irse a Estados Unidos. Lilia dice que no. El refugio desaparece. 1960. Se casa con Gabriel Prieto. El matrimonio dura 2 meses. 2002. Juan García Esquivel deja este mundo 4 años antes que ella. 22 de mayo de 2006. Lilia Prado se apaga en Ciudad de México. Sola, sin que nadie sostenga su mano, con los riñones fallando, sin hijos, sin fortuna, sin el reconocimiento que le correspondía. 78 años de vida. 2 películas con el director más importante de su época. Un hijo de 4 meses que nunca pudo quedarse. Un amor que cruzó la frontera sin ella. Una serenata de 10 horas que no abrió ninguna puerta. Un matrimonio de 2 meses. 3 veces por semana conectada a una máquina. 0 herederos. Un solo deseo al final. Estar junto a su madre. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que le pasa a una mujer cuando una industria entera la devora sin dejarle nada con qué protegerse cuando las luces se apagan. La lección aquí no es que Lilia Prado tomó malas decisiones. La lección es más profunda y más incómoda. Hay una manera específica en que ciertas sociedades tratan a las mujeres que convierten en símbolos. Las elevan hasta una altura que ningún ser humano puede sostener indefinidamente. Las construyen como íconos, como representaciones de algo que el colectivo necesita proyectar. Y mientras el cuerpo responde a lo que se le pide, las celebran con una intensidad que parece amor, pero que en realidad es consumo. Y cuando ya no pueden seguir siendo el símbolo, simplemente las sueltan, sin red. Lilia Prado tuvo todo lo que el mundo del espectáculo considera éxito, pero no tuvo lo que realmente protege a una persona cuando todo lo demás desaparece. Tenía fama, pero no tenía una red que sobreviviera a la fama. Tenía deseo, pero no tenía un amor que se quedara. Tenía aplausos, pero no tenía a nadie que sostuviera la mano cuando los aplausos se callaron. Lo único que tuvo de verdad, lo único que duró desde Zacapu hasta el Panteón Jardín, fue a María Luisa. ¿Por qué una mujer que dio todo lo que tenía a una industria entera llegó al final con menos de lo que cualquier persona merece? ¿Por qué el país que la puso en un pedestal no construyó ningún mecanismo para protegerla cuando ya no podía estar en el pedestal? ¿Por qué recordamos las piernas de 100,000 pesos y olvidamos los 4 meses que nadie pudo devolverle? Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora para que no te pierdas las que vienen, porque cada semana hay una historia como está esperando ser contada completa, con todos los datos que la industria prefiere omitir y todas las verdades que las familias guardan durante décadas. Dale like si crees que Lilia Prado merece ser recordada por algo más que las piernas y los carteles. Si crees que merece ser recordada por la niña de Zacapu que llegó sola a Ciudad de México sin conocer a nadie y se paró frente a la cámara de Buñuel sin temblar, la próxima semana, otra mujer, otro nombre que México celebró con todo y abandonó con la misma facilidad. Otra historia que empieza con aplausos y termina con silencio. Y una pregunta que te voy a dejar flotando desde el principio. ¿Cuánto vale realmente una vida cuando el único número que el mundo le puso encima fue el de su cuerpo? Nos vemos ahí.